Buen día, bienvenido a tu seminario en Power Apps. Capítulo 3. Construiremos hoy día un menú de navegación y haremos la aplicación, por ejemplo, nuevamente del elemento galerías. Trabajaremos con la función collect para crear colecciones o clear collect. Trabajaremos la colección no desde un botón, sino desde el arranque de una aplicación. Introduciremos imágenes con las herramientas multimedia. Trabajaremos con más botones. Crearemos variables globales y trabajaremos con diferentes pantallas. Me encuentro nuevamente en Power Apps. Vamos a trabajar de nuevo el desarrollo de una aplicación desde un lienzo en blanco. Hagamos clic en la opción Aplicación vacía. De las tres opciones, seleccionemos la primera siempre, la cual hace referencia a un lienzo en blanco. Hagamos clic en el botón Crear. Coloquemos como nombre entonces Menú de navegación. Y seleccionemos el formato tipo tableta para tener más espacio. Hagamos clic en la función Skip para no partir con esta sugerencia. Nuevamente nos encontramos en la pantalla de un lienzo en blanco. Recordemos que la combinación de la administración de las propiedades con las funciones y la combinación de cada uno de los elementos en la pantalla de diseño poco a poco nos van a ir brindando el funcionamiento a nuestra aplicación. Vamos a partir insertando un elemento del tipo galerías. Vamos a ir al menú Insertar y nuevamente buscamos de los elementos más populares una galería vertical. En este caso no vamos a conectar a ninguna fuente nuestra galería. Vamos a partir por el conjunto de propiedades o la ventana de propiedades a diseñar o a establecer nuestro diseño. Y en este caso necesitamos para recrear un menú simple y sencillamente el diseño, imágenes y título. Automáticamente entonces ya tenemos el formato y poco a poco le vamos a ir dando vida a nuestro menú. Vamos a hacer un menú de 5 opciones. La galería en este momento pues nos va a permitir también cambiar las propiedades de este elemento en forma manual con el mouse o en forma escrita o a nivel de diseño también con la ventana de propiedades. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, vamos a trabajar en forma manual. Lo primero que voy a hacer es reducir el tamaño de la imagen de referencia. Seleccionemos el elemento imagen en el primer registro de la galería y automáticamente podemos nosotros cambiar el tamaño de la imagen de este elemento. Otro punto importante que vamos a hacer es acoplar o comprimir un poco más la presentación del menú de opciones para facilitar la navegación. Listo. Como podemos observar, entonces tenemos la posibilidad de ir ajustando nuestro menú o nuestro elemento galerías. También en este ejemplo no es necesario utilizar el icono o la flecha de expansión. Por lo tanto, en este caso, pues vamos a hacer caso omiso de la flecha y recortamos el icono. Vamos entonces a ajustar un poco más la apariencia y el tamaño de nuestro menú de navegación. De esta manera también ahora podemos eliminar las líneas divisorias. En este caso no se necesita la línea divisoria o la podemos dejar. Cualquiera de las dos opciones. Vamos a dejarla quizás como una referencia visual para todos. También poco a poco podemos cambiar la apariencia o podemos hacer que nuestro menú sobresalga sobre el lienzo blanco, es decir, y se entienda que es un menú especial dentro del proceso de la aplicación. Para ello podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos seleccionar el fondo de trabajo de nuestra aplicación y podemos seleccionar el fondo del template o el fondo de trabajo con el cual vamos a tener nuestra galería. Para ello tenemos que ir a la ventana o barra de propiedades y seleccionar la propiedad Template Field. Como puede observar, el Template Field es la propiedad que me permite a mí establecer cómo llenar el fondo del elemento galerías. En este momento se encuentra de manera transparente. Por lo tanto, si ponemos 240 y cambiamos los códigos aprovechando la propiedad de Template Field,
para hacer los cambios del código RGBA, en este caso del template o de la galería. De esta manera podemos ver cómo resaltan los colores en nuestro menú de trabajo. Poco a poco vamos a trabajar con estos cambios en el desarrollo del menú. Ahora viene una parte muy interesante, y la parte muy interesante es comenzar a trabajar con los iconos del menú. Para ello, entonces, vamos a ocupar la función de multimedia o material de medias. Vamos a hacer clic en el menú Media y vamos a cargar desde la computadora o desde otra localidad nuestros iconos. Recuerde que estas imágenes son imágenes no tan grandes en términos de resolución. Hagamos clic en el botón Cargar. Yo tengo preparado para ustedes un conjunto de imágenes que vamos a comenzar a utilizar. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar 5 de ellas: el botón Home, el botón de apoyo, el botón de usuarios, el botón de robot o de asistente y el botón de pedidos, por ejemplo. Entonces vamos a ocupar estos cinco imágenes precargadas. Como ven, automáticamente al cargarlo, pues Power Apps reconoce el nombre del archivo. El nombre del archivo en formato JPG va a ser muy importante. Por ejemplo, tenemos el icon bot, el icon home, el icon people, el icon product y el icon tool. Este nombre va a ser el nombre que poco a poco vamos a ir utilizando en nuestro proceso de trabajo para poder hacer la distinción de cada una de las etapas del menú. A continuación, entonces, vamos a cargar una galería y vamos a comenzar a aplicar o a construir la información del nombre de los botones asociados a la imagen que tenemos para poder cargarlo en nuestra galería. Si se recuerdan del capítulo anterior, hacer una colección era muy sencilla, y en este caso pues vamos a hacer una colección, es decir, vamos a crear una tabla en la memoria del computador y disponible en nuestra aplicación para poder ilustrar el contenido de nuestro menú. Regresamos entonces al árbol de vistas, y en el árbol de vista tenemos dos elementos, se recuerdan: la pantalla y la aplicación. La aplicación es un elemento intrínseco, es decir, estamos en la aplicación, estamos construyendo toda la aplicación. Por lo tanto, voy a seleccionar la aplicación y la colección la voy a construir adentro de la aplicación. La aplicación como tal es un elemento que tiene propiedades. La propiedad que voy a utilizar es la siguiente: al comenzar la aplicación, es decir, on start, cuando la aplicación comience, y cuando demos play a la aplicación on start, vamos a crear la tabla, es decir, vamos a crear nuestro menú. Por lo tanto, este menú tiene que actualizarse automáticamente, y como aprendimos en el capítulo anterior, vamos a utilizar la función clear collect. Entonces vamos a trabajar con clear collect. A esta colección nueva le vamos a llamar colección menú. ¿Se recuerdan? Ocupamos el prefijo COL para acordarnos que es una colección. Según el formato o el editor o el asistente editor, vamos a colocar coma. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a crear? Vamos a crear una tabla. Esta tabla va a tener una serie de contenidos que básicamente son imágenes y rótulos, banners. Entonces seleccionamos la función table. Y luego, como hemos aprendido, cada registro en forma manual se empieza a construir con una llave. Abrimos una llave y lo primero que vamos a colocar va a ser el nombre del menú o el título del menú. En este caso, si quieren, pongamos título de menú. Los puntos, vamos a colocar el primer nombre del título, que va a ser nuestro menú home, a nuestra página de origen. Vamos a colocar una coma y el segundo registro va a ser el icono. Y el icono va a tener el nombre precisamente de la primera imagen, que va a ser icon. Y entonces, al colocar icon, automáticamente Power Apps ha reconocido nuestras imágenes como iconos. Entonces voy a seleccionar icon home. Y de esta manera, entre comitas, ya tengo asociada la imagen a mi columna icono dentro de mi tabla. Ahora vamos a cerrar esta llave solo para ver qué pasa si generamos la colección y observamos lo que el primer efecto
de esta primera función al encender o al iniciar la aplicación. Cerramos llave y cierro la función. Muy bien, entonces si vamos a revisar nuestras colecciones, no tenemos colecciones generadas, automáticamente reconoció la tabla, pero no tenemos información. Por lo tanto, cuando hagamos play y hacemos funcionar la aplicación, vamos a ir a ver nuestras colecciones y entonces vamos a empezar a leer la información. En este momento no se ha generado completamente nuestra colección. Vamos a ir a la aplicación, podemos hacer aquí run on start y revisamos nuestra colección. Ahora sí, como hemos hecho justamente un run on start, ustedes pueden ver que la figura va primero o el icono va primero y el título posteriormente. Entonces, lo que estamos creando en la colección en el fondo es nuestra imagen de menú, que posteriormente va a ser muy fácil conectar con la galería. Entonces, terminemos de formar esa imagen de menú como una colección. Para ello voy a hacer uso del asistente de texto y al igual que en el capítulo anterior, voy rápidamente a copiar y pegar los siguientes registros. Ahora, con coma y enter, copio el siguiente registro. El siguiente menú se va a conocer con el nombre de usuario. Y vamos a ocupar el icon, en este caso, people. Nuevamente separamos por coma, damos enter y pegamos. El siguiente usuario se va a llamar asistencia. Y vamos a ocupar, en este caso, el icon bot. Nuevamente colocamos la coma y damos enter, separamos. Copiamos el siguiente registro, ahora tenemos título y vamos a colocar el nombre de recursos. Y vamos a colocar o vamos a trabajar con el icon tool de herramientas. Y finalmente vamos a trabajar nuestro último menú, coma, separamos, copiamos el último registro y vamos a llamar con este producto. Y vamos a trabajar con el icono product o con la imagen de icono producto. Entonces de esta manera ya tenemos estructurado nuestra colección en primer lugar, como pueden observar, donde automáticamente estoy simulando o pintando o dibujando una tabla que contiene la información de las imágenes, los iconos y la información con la que estoy titulando cada uno de esos menús. Ahora vamos a hacer funcionar nuestra aplicación y vamos a observar qué ocurre con nuestra colección y nuestra tabla. Nuevamente podemos hacer correr la aplicación. En este caso la aplicación ya está funcionando sin ningún efecto. Y revisamos la colección a ver si tenemos algún cambio. No tenemos ningún cambio en la colección. Entonces vamos a ir al elemento aplicación en el menú más opciones y cuando encendamos la aplicación automáticamente vamos a crear nuestra colección con la información de las imágenes y el nombre de cada uno de los iconos. Y como pueden ver acá, ya tenemos dibujado nuestro menú. Solo revisemos si estamos acorde con nuestro diseño. Tenemos el menú Home, tenemos el menú Usuario, tenemos el menú de Asistencia, tenemos el menú de Recursos y tenemos el menú de nuestro producto final. Muy bien, dicho de esta manera, ahora lo que debemos de hacer es asociar la información de la galería con la nueva colección. Y aquí tenemos automáticamente la colección que se encuentra ya establecida en nuestra aplicación. Por lo tanto, hacemos clic en ella. Y como pueden observar, ya empezamos a ver la generación de nuestro menú. Manualmente podemos hacer los diferentes ajustes que queramos dentro del menú. Vamos ahora a grabar nuestro trabajo. Vamos a llamarle a nuestra aplicación y lo vamos a salvar como menú de navegación según el título con el que comenzamos. Ahora vamos a generar un efecto de navegación en el menú. En este caso vamos a generar una variable global. Esta variable global nos va a permitir configurar un valor
con respecto a los objetos del primer menú. Por ejemplo, vamos a seleccionar el objeto completo de del primer registro de la galería. Y cuando seleccionemos este objeto, vamos a configurar una variable. Para configurar o crear una variable, dándole valor o contenido, vamos a ocupar la función set de settings o configuración. Entonces vamos a seleccionar la función set y a la variable le vamos a llamar botón. Y el botón va a ser igual a todo ese ítem, es decir, no solo al ítem del icono, no solo al ítem del título, que son los nombres de nuestras columnas, sino que a todo el icono. Entonces vamos a poner this item en general. ¿Qué significa esto? Que el valor de la variable botón va a ser igual al contenido de dos objetos, es decir, el objeto icono y el objeto nombre. Y eso nos va a permitir poder configurar ciertos efectos en el momento de seleccionar el menú. Vamos a cerrar un paréntesis y de esta manera tenemos configurada la variable. Por lo tanto, lo que queremos ahora va a ser, en el efecto de seleccionar el menú, cambiar su apariencia. Por lo tanto, en el momento o en la propiedad de Template Field, que nos permite cambiar en ese momento la apariencia, ¿se acuerdan? Habíamos definido una apariencia gris para todos los menús o todos los registros de la galería. Ahora, cuando seleccionemos uno a uno, que es justamente la variable, vamos a hacer que cambie de color. Para ello, vamos a conservar esta información, pero vamos a colocar un condicional, y ese condicional es el que nos permite colocar el diferente o la apariencia de cambio de color para la activación del menú. El condicional inicia con la palabra if en inglés. Ahora, la variable de comprobación va a ser la siguiente, o el mecanismo de comprobación va a ser el siguiente. Si este ítem, en general, el cual estamos seleccionando, es igual al ítem de nuestra variable, entonces vamos a cambiar el color. Pero para ser específicos, por ejemplo, este ítem tiene dos objetos, el icono y el título. Si a este ítem hacemos que el título sea exactamente igual a nuestra variable botón, también en el objeto título, entonces si esta condición se cumple, vamos a cambiar el color, que sería el valor verdadero y es el primer campo o la primera condición del formato if. Entonces copiamos la configuración para brindar los colores RGBA. Solo que ahora, para hacerlo más fuerte, vamos a colocar el valor de 184, 184 y 184. La función o la condición de falso será que si ese icono no es seleccionado y los títulos no son iguales, entonces se mantiene ese ítem en su color gris original. Vamos a cerrar el paréntesis. Con esta condición vamos a ver si funciona el efecto de navegación. Por lo tanto, hagamos clic en Play. Seleccionamos Home, seleccionamos Usuario, seleccionamos Asistencia, seleccionamos Recursos y seleccionamos Producto. Vamos a corregir Asistencia. Corregimos rápidamente nuestra colección. Entonces decíamos que este ítem se llamaba Asistencia. Está bien escrito, por lo tanto lo único que tenemos que corregir entonces es el tamaño. Listo. Como ven, ya tenemos un efecto de navegación muy interesante. Ahora vamos a hacer otro efecto importante del menú y opciones. Y con un botón de activación o cierre de menú, como por ejemplo este menú que me permite expandir el menú que acompaña el árbol de vista o colapsar, vamos también a expandir las opciones de nuestro menú o colapsar. Por lo tanto, vamos a ir a seleccionar el menú Insert y vamos a buscar entre los iconos el icono que me permite hacer la réplica de un menú. Ahora, este icono de menú hamburguesa lo vamos a colocar justamente aquí,
al lado del menú. Y vamos a programar este icono para que nos permita hacer precisamente el colapso o la expansión del nuevo menú. Para eso vamos a programar a la hora de seleccionar este pequeño icono una nueva variable, y esa variable la vamos a llamar como reducir o expandir. Para eso entonces vamos a seleccionar nuevamente la función de configuración set, y a la variable le vamos a llamar reducir, coma, y su valor opuesto, que no es el verdadero sino el falso, que va a ser expandir, va a ser exactamente el mismo pero con el signo de admiración cerrado. Le vamos a llamar reducir. Y de esta forma, así de fácil, vamos a crear una variable que va a intercalar sus valores. En el momento que el botón sea seleccionado, esta variable va a cambiar de falso a verdadero, y eso nos va a permitir cambiar el tamaño de la galería. Hagamos play. Vemos que la navegación funciona, y si hacemos clic en el botón de menú tipo hamburguesa, cada vez que hacemos clic cambiamos el valor de falso a verdadero. Entonces en un momento vamos a reducir y en otro momento vamos a expandir. De esta manera lógica, lo que nos hace falta entonces es modificar la propiedad de tamaño de la galería. Vamos a seleccionar la galería y vamos a seleccionar el primer registro o la galería completa. Y en sus propiedades de ancho, vamos a modificar y vamos a cambiar el ancho por medio de un condicional. En este caso el condicional es muy simple. Vamos a tener en mente que el ancho original de diseño es 320. Entonces vamos a colocar un condicional y vamos a decir con el condicional, si, por ejemplo, ese icono o este botón que se conoce reducir, por ejemplo, si reducir es verdadero, entonces vamos a modificar el ancho a 70. Si no, lo vamos a dejar en 340. Entonces, como pueden observar, hay un pequeño cambio. Entonces vamos a ver si es esto algo que empieza a funcionar. Y colapsamos el menú, expandimos el menú, colapsamos el menú. Por lo tanto, lo único que me falta hacer es ajustar el valor verdadero en la reducción. Vamos entonces no a poner en la propiedad de la galería, disculpen, de ancho, reducir no 70, sino un poquito menos en 80. Veamos aquí la modificación, podemos poner 85 y ahora sí se ve mucho mejor el menú. Entonces ya tenemos un efecto de navegación sobre el menú y un efecto de administración sobre el menú. De esta manera entonces podemos ir a hacer play, expandimos el menú, reducimos el menú y podemos navegar en cada uno de ellos. Hemos hecho un avance muy interesante hasta el momento. Ahora, la siguiente etapa es que configuremos las pantallas. Vamos al menú Insertar y vamos a colocar una forma. Elegiremos la forma rectangular. Esta forma rectangular poco a poco nos va a dar la imagen de la pantalla que vamos a estar activando con el menú. Vamos a darle un nombre. Para eso vamos a ocupar un elemento popular y vamos a ocupar el elemento de texto tipo label. Y vamos a colocar a esta pantalla Home. Ahora vamos a cambiar las propiedades del texto. En este caso vamos a aumentar el tamaño, vamos a poner 15. No se mira, vamos a poner 35. Vamos a aumentar un poco más el tamaño, vamos a ponerle 50. Vamos a modificar un poco la ventana de texto. A esta pantalla le vamos a llamar Home. Vamos a cambiar su color. Vamos a decir que es semi-bold. Y vamos a colocarle un color específico. En este caso es un color negro. Vamos a cambiar por un color blanco. Y listo, ya tenemos nuestra ventana tipo Home. Podemos colocar aquí el menú, la ventana Home, quizás como una referencia. Muy bien. Podemos dejarla acá. Es cuestión de nuestros criterios de diseño. Voy a disminuir un poco el tamaño. Voy a dejar 40. Muy bien. Ahora sí me siento un poco conforme
con el desarrollo. Vamos a hacer una copia de esta pantalla 5 veces, pero primero le vamos a cambiar el nombre para hacer referencia a nuestra pantalla de inicio. Vamos a colocar el código SCR de screen y vamos a poner el nombre Home. Hacemos Enter y creamos la pantalla de inicio. Ahora entonces el siguiente proceso será duplicar las pantallas. Para eso utilizaremos el menú emergente, la opción duplicar pantalla. Ahora estamos listos con la pantalla nueva, pero cambiaremos su nombre. Entonces haremos un rename de esta pantalla. Siempre mantendremos nuestro código SCR y el nombre será la pantalla de usuarios. En este caso, usuario. Hacemos Enter y tenemos generada nuestra segunda pantalla. Por lo tanto, tenemos la pantalla Home, tenemos la pantalla usuario y ahora podemos duplicar la nueva pantalla para construir la siguiente pantalla. Y esta siguiente pantalla le vamos a llamar entonces pantalla de asistencia. Hacemos Enter y en esta misma mecánica vamos a duplicar cada una de las ventanas con los diferentes elementos y vamos a ir haciendo los ajustes a cada una de ellas. Tenemos 3 ventanas, nos hace falta una, volvemos a duplicar la ventana y volvemos a cambiar el nombre de la ventana para evitar confusiones en términos de tener variables duplicadas. Sin embargo, Power Apps nos agrega un identificador como asistencia número 1. La siguiente ventana entonces es CR recursos. Y vamos a editar el nombre de la ventana anterior porque nos faltó SR. Vamos a cambiar el nombre y va a ser CR. Y damos Enter. Así de fácil vamos trabajando con la estrategia de duplicar ventanas y solo nos queda una más. Por lo tanto, vamos a duplicar y en este caso el diseño queda exacto para cada una de las ventanas porque estamos ocupando los mismos elementos. Solo falta hacer unos cambios en información y agregar una función de navegación. Y nuestro menú estaría completamente listo. Hagamos el cambio de nombre de esta última ventana, que sería la ventana del resultado final de nuestra secuencia de servicios, que es finalmente obtener un producto o un resultado. Ya, hacemos Enter. Podemos observar que nuestra aplicación en términos generales, si hacemos Play, es una aplicación que va a estar orientada a una colección de servicios en su página de inicio, a atender a un usuario, a brindarle asistencia, a compartirle recursos y finalmente a generar un resultado con él. Si esta es la lógica del trabajo, entonces tengo que hacer ahora que cada una de las selecciones de menú cambie precisamente la pantalla. Vamos a revisar cada una de nuestras pantallas. La ventana o la pantalla Home se encuentra completa. La ventana Usuario tenemos que cambiar el título o el rótulo de la pantalla y colocamos Usuarios. O es la ventana Usuarios para el caso de nosotros. Hacemos Enter y tenemos la información apropiada. Luego vamos a cambiar el nombre de la ventana Asistencia. Seleccionamos el título o la ventana tipo título y colocamos asistencia. Entonces modificamos un poco su tamaño para que se pueda ver nuestra información. Entonces esta sería la ventana asistencia. Muy bien. Verificamos el funcionamiento o los objetos del elemento de la ventana recursos. Hacemos el mismo cambio y ahora colocamos el nombre de recursos. Hacemos Enter, verificamos y finalmente tenemos la ventana de producto y cambiamos la información de su pequeña, del pequeño texto, del pequeño banner de texto y colocamos el nombre de producto. Estamos casi listos. Vamos a hacer el ajuste y tenemos las 5 ventanas. Si ponemos a funcionar la aplicación en este momento, claramente el menú nos funciona muy bien, pero no podemos cambiar la ventana. Por lo tanto, necesitamos agregar a nuestra colección la información de las ventanas. Vamos a ir entonces en el árbol de vistas a la aplicación. Ya tenemos las 5 ventanas generadas, nuestro menú parcialmente funcionando y lo que tenemos que hacer es agregar en nuestra colección la información de la ventana. Por lo tanto, eso es muy fácil. Ya aprendimos que con la función de collect o clear collect, básicamente lo que tenemos que ir agregando son nuevos campos. Colocamos coma porque es la sintaxis que estamos ocupando y el siguiente
valor de registro se va a llamar ventana. Y le vamos a poner el nombre de nuestra ventana. Nuestra ventana empieza con el nombre CR y el primero se va a llamar Home. Y automáticamente, como puede observar, Power Apps lo reconoce. Vamos a seguir esta mecánica y vamos a agregar este nuevo registro a cada una de nuestra colección. Ponemos coma, entonces llamamos a este registro ventana, espacio, enter, llamamos a esta columna ventana o a este registro ventana y colocamos nuestro código CR y sería nuestra ventana usuario. Tratamos de mantener un poco los temas uniformes para tener claridad en el desarrollo de esta pequeña escritura de la función. Bueno, ahora vamos a colocar coma siempre, hacemos enter, colocamos ventana, dos puntos, ponemos el nombre de nuestra ventana que sería SCR asistencia. Automáticamente Power Apps se la reconoce y eso nos dice que vamos por el camino correcto. Colocamos también coma, vamos a agregar la siguiente ventana que es la ventana de recursos. SCR recursos, automáticamente la reconoce, veamos, SCR recursos, lo he escrito mal, recursos, y ahora sí, ya está identificado. Y finalmente vamos con la ventana de producto o resultado final. Ponemos ventana, dos puntos, y ponemos SCR producto. Disculpe, vamos a corregir, producto. Y nuestra colección automáticamente se va a actualizar y vamos a observar un primer cambio en nuestra aplicación. ¿Listo? Estamos listos con la colección. Vamos a compactar y la colección no es que haya desaparecido, sino que recuerden que la colección se genera cuando hacemos un run o un start de la aplicación. Esto lo hacemos con este menú auxiliar y podemos decir que podemos comenzar a funcionar la aplicación y automáticamente el menú se genera. Ahora que ya tenemos el diseño de nuestras pantallas y está asociada cada una de las ventanas a nuestro menú, lo que tenemos que hacer es agregar una función de navegación y transición de la selección del botón con la ventana apropiada. Para ello vamos a ir a la primera ventana, que es la ventana Screen Home, para ello vamos a ir a la primera pantalla, que es nuestra pantalla de Home. Y en la pantalla de Home vamos a seleccionar el primer elemento de la galería. Y en la función onSelect vamos a agregar una función. Para ello vamos a ocupar el conector I. Y esta función es la función de navegación. Entonces esta función es la función Navigate. Y vamos a navegar este elemento seleccionado hacia nuestra ventana. En este caso, el icono seleccionado es la ventana que tenemos ya preestablecida en la colección. Automáticamente se reconoce. Y esta transición no la vamos a hacer sin ningún efecto, sino que vamos a agregar una transición de ventana o de pantalla súper suave. Y eso lo vamos a agregar con el efecto que se llama Screen Transition Fade. Y vamos a agregar Screen Transition.fade. Y cerramos la función de navegación. Vamos a comprobar nuestro primer elemento. Vamos a hacer play. Vamos a ir a Home, funciona, a Usuario no funciona, Asistencia, Recurso, Producto, Usuario funciona, Home funciona. Como pueden observar, tenemos de alguna manera que terminar de complementar la transición. ¿Qué significa esto y por qué no hay una consistencia todavía? Significa que en todas las pantallas, en la primera, en el botón onSelect de nuestra ventana Home, tenemos que agregar en todas las pantallas ese efecto de transición. En este caso, vean, por alguna razón yo seleccioné la pantalla Home, pero el cambio se hizo en la galería de la ventana Usuario. Si voy a la galería de la ventana Usuario y selecciono la primera pantalla, onSelect, no tengo el comando, por lo tanto, tengo que ir a la ventana Home, selecciono la galería, tengo el primer comando onSelect y esto lo vamos a copiar y lo vamos a colocar exactamente igual en todas las demás pantallas. Entonces vamos a ir ahora a la ventana Usuario, vamos a seleccionar el primer elemento galería, onSelect, vamos a copiar la instrucción de navegar hacia la ventana de ese ítem seleccionado, que en este caso va a ser usuario,
de forma automática y vamos a poder trabajar. Okay, en este caso, el ítem seleccionado pareciera que es Home, pero vamos a probarlo. Es Usuario. Home, Usuario funcionan muy bien. Asistencia, Recursos y Producto. Asistencia y recursos y productos son lo que nos hace falta definir. Vamos a ir a Asistencia, revisamos la galería. En la galería seleccionamos el primer ítem, su propiedad OnSelect. Colocamos la función complementaria de navegación y estamos listos con esta pantalla. Vamos a Recursos. Seleccionamos el primer elemento de la galería, su propiedad OnSelect. Y también agregamos ese recurso complementario. Y finalmente revisemos la ventana Producto. Seleccionamos su primer elemento de la galería y en este elemento pues ya teníamos escrita la función de navegación. Tenemos entonces la función de navegación, ventana, pero está mal escrita. Entonces vamos a corregir y vamos a colocar la función de navegación correcta. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer una prueba y vamos a navegar por Home, Usuario, Asistencia, Recurso y Producto. Y finalmente podemos ver de la manera más simple cómo este prototipo de navegación de menú por ventanas funciona. Vamos a grabar, automáticamente ya se guardó. Y el último cambio que pudiéramos hacer es precisamente agregar botones por cada una de las ventanas de navegación. A partir de este prototipo, ustedes pueden crear diferentes tipos de menú de navegación y ventanas. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que estos fundamentos estén funcionando. Nos vemos en el próximo capítulo.